Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy veremos el teorema de Nyquist. Bueno, dejando un poco de lado lo que habíamos visto de los sistemas, hoy nos vamos a enfocar en las señales y propiamente cómo poder trabajar con señales que son continuas, poderlas digitalizar, convertirlas a una señal digital. Entonces, para lograr esto, vamos a utilizar el teorema de Nyquist. Propiamente, lo primero que hay que decir es que para convertir una señal que es analógica a una señal digital, están, están implicados varios pasos conceptualmente. El primer paso es lo que conocemos como muestreo. Ahorita vamos a ver esto. Posteriormente viene un paso de cuantización. Y por último, algunos autores mencionan un paso de codificación. Así, si tenemos nosotros una señal analógica x de t, lo que estaremos obteniendo después de estos tres pasos sería una señal digital x de n. El primer paso, que es el que vamos a ver el día de hoy, es el que consiste en convertir esta señal analógica en una señal discreta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por algún mecanismo o de alguna manera, una señal que es continua, vamos a tomar muestras en instantes de tiempo. De tal manera que lo que vamos a obtener de resultado son esas muestras. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos muestras de esa señal analógica. Como si recuerdan, esta es una señal discreta porque está definida para instantes de tiempo discreto. Y los valores de amplitud ahorita no hacemos ninguna consideración. De hecho, por este momento esos valores son valores continuos. Aquí surgen varias cuestiones. La primera es a qué tiempo tengo que tomar esas muestras. La segunda es, estas muestras tienen que estar equiespaciadas en el tiempo. Así, ¿no? Entonces, para empezar, contestemos la última pregunta. Estas muestras como tal no necesariamente deben de ser equiespaciadas, es decir, que existe el mismo tiempo de aquí a aquí que de aquí a acá. Pueden ser separaciones distintas. A ese tipo de muestreo lo conocemos como muestreo no uniforme. Sin embargo, el que más se utiliza o el más utilizado es el muestreo uniforme, en donde la separación entre muestra y muestra es la misma siempre. Es decir, si de aquí a aquí hay un segundo o 3 segundos, el tiempo de aquí a acá también son t segundos, t segundos, t segundos, así sucesivamente. Ok. Como por ejemplo, supongamos que tenemos la señal analógica x de t seno de 2pi ft. La señal que tendríamos discreta, llamémosla x de n, donde el índice n nos va a ir enumerando cada una de estas muestras, sería igual a partir de esta señal, sería seno de 2pi f n ts, donde ts
es esta separación entre muestra y muestra. Y lo conocemos STS como periodo de muestreo. Por convención, el inverso del periodo de muestreo la conocemos como Fs y es la frecuencia de muestreo. Bien, entonces, para la cuantización uniforme, para el muestreo uniforme, el periodo de muestreo que trabajamos siempre es el mismo. Siempre es el mismo en muestreo uniforme. Ahora bien, respondiendo a la primera pregunta, sería ¿qué tantas muestras o qué tan rápido debemos de tomar esas muestras? Y para responder eso hay que ver algunos conceptos en donde entra el teorema de Nyquist. El periodo de muestreo va a estar definido por las características de la señal analógica que queremos discretizar. De buenas a primeras pudiéramos pensar, o bueno, aquí más bien, el punto a considerar es de que nosotros siempre buscamos que a partir de esas muestras y después de hacer el procesamiento digital, nosotros pudiéramos reconstruir o obtener la misma señal analógica de la que partimos. Es decir, lo que nosotros buscamos con el muestreo es de que sea una operación reversible. Es decir, si tenemos una señal analógica y la discretizamos, nosotros buscaríamos que esas muestras sean representativas de esa señal analógica, tal que a partir de esas muestras pudiéramos reconstruir la misma señal analógica original. Entonces aquí la pregunta es ¿cuántas muestras se necesitan? Alguien pudiera pensar, bueno, si tenemos una señal que es continua, si tomamos muestras, siempre vamos a tener pérdida de información porque esas muestras no estarían dando en principio información de lo que está ocurriendo entre muestra y muestra. ¿De acuerdo? Ese podría ser nuestro primer pensamiento. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso no es del todo cierto. Y eso viene por la siguiente característica. Imaginemos, por ejemplo, una señal continua. ¿De acuerdo? Y tomamos una sola muestra. De hecho, nosotros, partiendo del conocimiento de que se trata de una señal continua, con esa sola muestra tenemos ya conocimiento de toda esa señal continua, porque esa muestra contiene el valor de amplitud que va a tener toda la señal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nomás necesitaríamos una sola muestra para que podamos reconstruir la señal analógica original. Es decir, a partir de esa muestra, de conocer esa muestra y saber de que venimos de una señal analógica continua, pudiéramos saber qué señal analógica continua es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos una señal rampa continua, con el simple hecho de conocer nomás dos muestras, pudiéramos inferir qué tipo de función rampa es. ¿De acuerdo? Con esas dos muestras conocemos tanto la pendiente como el cruce por el eje de las X. ¿De acuerdo? De igual manera, por ejemplo, una señal analógica que nosotros sabemos de manera a priori que es una señal cuadrática, con el simple hecho de conocer tres muestras, nosotros podemos conocer ya cualquier punto de esa señal analógica, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de muestras y por ende la separación de estas va a estar dado
por las características de nuestra señal analógica que queremos muestrear. Y eso es justamente lo que nos dice el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist lo que nos dice es de que si queremos discretizar una señal, para no tener pérdida de información, es decir, que a partir de esas muestras que obtengamos quisiéramos reconstruir la señal analógica original, es necesario que la separación entre muestras, es decir, el periodo de muestreo, y propiamente la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que estamos discretizando. ¿De acuerdo? Es decir, que la frecuencia de muestreo tiene que ser mucho mayor, de hecho 2 veces mayor por lo menos, que la frecuencia máxima de nuestra señal original. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Imaginemos una señal senoidal de 60 Hz. Esta señal senoidal en el dominio de la frecuencia tiene un espectro, aquí 0 Hz, este eje es frecuencia, va a tener un espectro con esta característica. Serían 2 impulsos, uno ubicado en 60 Hz y el otro ubicado en menos 60 Hz. Para esta señal senoidal, su frecuencia máxima de esta señal es 60 Hz, no tiene otras componentes frecuenciales, la única que tiene es 60 Hz, por lo tanto Fmax para este ejemplo es 60 Hz. Considerando eso, de acuerdo al teorema de Nyquist, nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, es decir, 120 Hz. En este caso, quiere decir que el periodo de muestreo tiene que ser menor o igual a 1 sobre 120 segundos. En este caso particular para la señal senoidal, eso significa que por cada ciclo debe de haber por lo menos 2 muestras. Por ejemplo, si tenemos una muestra aquí y otra muestra acá, bueno, y si continuamos la señal y así nos seguimos con el muestreo, una muestra aquí y otra muestra por acá, con esas muestras, con esa separación, tendríamos, a partir de esas muestras, podríamos posteriormente, mediante otro proceso que vamos a ver, podríamos reconstruir esa señal senoidal, ¿de acuerdo? Aquí lo importante observar es de que el criterio de Nyquist nos dice cuál es el límite de esa frecuencia. Es decir, aquí nos dice que por lo menos una frecuencia de muestreo de 120 Hz, pero puede ser más que eso, o sea, podríamos tener 240, que significaría tener 4 muestras por ciclo. Bueno, aquí ya lo dibujé mal. Bueno, aquí estoy teniendo más 6 muestras por ciclo. Pero pudiéramos tener más muestras por ciclo, lo cual implicaría que estamos aumentando la frecuencia de muestreo. Y entre más muestras, más fácil va a ser nuestra reconstrucción de la señal. Es decir, se va a aparecer o vamos a tener más... esas muestras van a poder hacer que podamos reconstruir de mejor manera nuestra señal, ¿de acuerdo? O van a tener una forma más parecida a la señal original. Sin embargo, el límite, o sea, lo que nos dice el criterio de Nyquist es de que si cumplimos con este criterio, podemos a partir de esas muestras reconstruir la señal original sin problemas. Ok. Bien.
Entendamos un poco de dónde sale el criterio de Nyquist, de manera un poco matemática, pero explicado de manera gráfica. La idea detrás de muestrear una señal es que a partir de esas muestras podemos reconstruir nuestra señal original, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscamos es no tener pérdida de información, es decir, a partir de esas muestras poder obtener la señal analógica original. Entonces, ¿cuál es el trasfondo matemático de este criterio que Fmax tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima? Bien, supongamos una señal analógica X analógica de t, la cual por el momento supongamos que tiene un espectro de frecuencia, un espectro de magnitud de frecuencia con esta forma. Es decir, tiene todas estas componentes frecuenciales y va desde menos Fmax hasta Fmax. Nomás recordando, el espectro de magnitud de frecuencia lo obtienen con la transformada de Fourier. Estoy poniendo frecuencias tanto positivas y negativas porque estoy trabajando con la transformada de Fourier, pero con exponenciales complejas. Y en este caso, al trabajar con señales reales, si suponemos que la señal analógica es una señal real, su espectro de magnitud va a ser simétrico par, es decir, que esta parte del espectro va a ser simétrico con las componentes de frecuencia negativas, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento supongamos que tenemos una señal cualquiera que tiene ese espectro de magnitud y que está acotada a una frecuencia máxima Fmax, ¿de acuerdo? De hecho, supongamos que esta es nuestra señal XA de t. Este es tiempo. ¿Qué es lo que hacemos con el muestreo? El muestreo consiste en tomar muestras de esa señal analógica. Es decir, que el procedimiento es tomar muestras. ¿De acuerdo? De tal manera de que obtengamos una señal discreta de ese tipo. Matemáticamente, ¿cómo podríamos llevar a cabo eso? Bueno, conceptualmente, esa señal discreta llamémosla xd de n, donde la variable n va enumerando las muestras. Este sería n0, n1, n2, n3, n4, así sucesivamente. Es el resultado, esa señal discreta es el resultado de multiplicar nuestra señal analógica XA de t por un tren de impulsos de esta forma. Llamemos esta señal tren de impulsos que está en el dominio del tiempo. De hecho, matemáticamente esto quedaría expresado como una sumatoria delta de t menos nts, donde ts va a ser la separación entre impulso e impulso. Sumatoria desde n igual menos infinito a infinito. Si multiplicamos estas dos señales, lo que nos da como resultado es justamente nuestra señal discreta. ¿Ok? Ahora bien, para entender o saber cómo sale ese criterio de Nyquist, que tenemos acá arriba, vamos a hacer el análisis de todo esto en el dominio de la frecuencia. Para empezar, ya supusimos de que la señal analógica tiene este espectro de frecuencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, por otra parte, el espectro de frecuencia de un tren de impulsos es en la frecuencia también un tren de impulsos, ¿de acuerdo? Es decir, si le sacaran la transformada de Fourier a este tren de impulsos,
lo que obtendrían en la frecuencia es un tren de impulsos en donde la separación frecuencial de estos sería Fs, ¿de acuerdo? Por otra parte, estamos diciendo que esta señal discreta en el dominio del tiempo es igual a la señal analógica multiplicada por ese tren de impulsos. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la transformada de Fourier o el espectro de frecuencia de esta multiplicación? Si recuerdan, una de las propiedades de Fourier es de que multiplicación en el tiempo implica convolución en el dominio de la frecuencia. Es decir, que el espectro de esta señal, de esta multiplicación de señales, va a ser la convolución de esta señal, de este espectro, convolucionado con este otro espectro, ¿de acuerdo? De hecho, este espectro de aquí, voy a decir que es el resultado, o va a ser el resultado de convolucionar el espectro de nuestra señal analógica, convolucionado con nuestro tren de impulsos, ¿de acuerdo? Ahora bien, tal vez ahorita se estén preguntando, tal vez no lo vieron, ¿qué es la convolución? La convolución es una operación matemática y está definida como, para señales continuas, sería la integral desde menos infinito a infinito x de l y de t menos l de l. Esta integral de aquí se conoce como integral de convolución y eso nos da como resultado la convolución de las señales x de t con y de t. Operacionalmente se conoce como convolución de y con x. Este es el operador de convolución. Ese, bueno, de hecho sería un asterisco nomás. La convolución de x de t con y de t es esta integral que tenemos aquí, ¿de acuerdo? De hecho, más adelante vamos a utilizar nosotros la convolución para definir el comportamiento de un sistema. Bueno, y una de las propiedades de Fourier es de que transformada de Fourier de multiplicación de dos señales en el dominio del tiempo es igual a la convolución de sus espectros, es decir, transformada de Fourier de x de t convolucionado con la transformada de Fourier de y de t. ¿Ok? Ahora bien, una cosa interesante de la convolución es de que ustedes cuando convolucionan cualquier señal con el impulso, con un impulso retardado, el resultado de convolucionar esa señal con un impulso es igual a la señal retardada o donde se ubica ese impulso. De manera gráfica, si ustedes quisieran convolucionar, por ejemplo, esta señal con un impulso ubicado en esta posición, el resultado va a ser esta misma señal ubicada en la posición donde se encuentra nuestro impulso. Otra característica de la operación de convolución es de que es una operación lineal, es decir, convolución de una señal x de t con y1 de t más y2 de t es igual a la convolución de x de t con y1 de t más x de t
convolucionado con y2 de t. Si tuviéramos la suma de tres elementos, y1, y2 y y3 de t, la convolución de esa suma con x de t sería x de t más y1 de t más x de t convolucionado con y2 de t más x de t convolucionado con y3 de t, y así sucesivamente para n cantidad de elementos en esa suma. ¿De acuerdo? Entonces, considerando estas dos cosas, la propiedad de linealidad de la convolución y que la convolución de una señal cualquiera con un impulso es esa misma señal ubicada donde se encuentra el impulso, eso ya nos da pie a conocer cuál es la convolución de este espectro con este tren de impulsos. Veamos, ese tren de impulsos como tal lo pudiéramos pensar como un impulso ubicado en esta posición más otro impulso ubicado en esta posición más otro impulso ubicado en esta posición más otro impulso ubicado en esta otra posición, así sucesivamente. Y lo que nosotros queríamos buscar era la convolución de este tren de impulsos con nuestro espectro, ¿de acuerdo? Por la propiedad de linealidad sería la convolución de este espectro con este impulso más la convolución de este espectro con este otro impulso más la convolución de nuestro espectro con este otro impulso más la convolución de este espectro con este otro impulso, y así sucesivamente. Por la otra propiedad que habíamos visto, sabemos de que la convolución de cualquier cosa con el impulso es esa misma función ubicada donde se encuentra el impulso, de tal manera que la convolución de estas dos señales, de este tren de impulsos con nuestra señal, sería igual a esta señal ubicada donde se encuentra este impulso más nuestro espectro original convolucionado con este impulso, lo cual nos da de resultado la misma señal pero ubicada donde se encuentra nuestro impulso más nuestra señal convolucionada con este impulso, lo cual nos da la misma señal pero en esta posición, más, bueno, siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? Como resultado, la suma de esas señales nos da un espectro de frecuencia algo de esta manera, así sucesivamente. Y esto de aquí sería el espectro de frecuencia de nuestra señal muestreada, ¿de acuerdo? Es decir, esa señal que obtenemos de tomar muestras de nuestra señal analógica original, si le sacamos la transformada de Fourier, su espectro de magnitud sería algo similar a esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, antes de eso, de la operación matemática que hice anteriormente, es decir, sumar todo esto, ahorita yo dibujé como que los espectros no se empalmaban, ¿de acuerdo? Pero eso no es del todo cierto. Pueden darse varios casos, por ejemplo, que al hacer la suma se vayan empalmando de tal manera que la respuesta total, la suma de
algo por el estilo así, ¿no? No sé. O sea, este punto de aquí se sumaría con este otro y nos daría como resultado este. Y así sucesivamente. ¿Ok? Otro caso sería como el que acabamos de ver, que donde termina un espectro, empieza el otro. O un tercer caso sería que estén separados el inicio y el fin de un espectro y del otro. ¿De acuerdo? Y eso va a estar dictaminado justamente por la separación que existe entre estos impulsos en la frecuencia, donde esta separación es Fs. Ahora sí, ¿por qué es importante todo esto? Estamos diciendo que este es el espectro de nuestra señal discreta, ¿de acuerdo? Y también estamos diciendo que partimos de una señal analógica cuyo espectro algo así, cuyo espectro de magnitud era este. Vean qué es lo que sucede. La señal discreta, su espectro de magnitud, son réplicas, o son, sí, son réplicas del espectro de la señal analógica original. Es decir, esto de aquí tiene la misma forma que esto de acá, esto de aquí tiene la misma forma que esto de acá. Todos estos son réplicas, son alias del espectro original. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que esa señal discreta como tal, debido a cómo tiene su espectro de frecuencia, contiene toda la información de la señal analógica original. De hecho, por ejemplo, si en el dominio de la frecuencia a esta señal discretizada le aplicáramos un filtro pasabajas, es decir, que dejara pasar solamente una réplica y eliminara las demás réplicas, nos quedaría el espectro original, es decir, nos quedaría la señal original, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de este proceso, es decir, la señal discreta como tal, con las muestras de la señal discreta contienen toda la información tal que con ellas pudiéramos, si quisiéramos, reconstruir la señal original. No se tiene pérdida de información. Lo único que sí se tiene que cumplir para que no tengamos pérdida de información es que estas réplicas estén lo suficientemente separadas, ¿de acuerdo? En el peor de los casos, que donde termina una réplica, comience la otra. Estábamos diciendo que esta separación es Fs y nuestro espectro, lo voy a dibujar, de aquí a acá es Fmax. Si se dan cuenta, en este caso límite, Fs es igual a 2Fmax. Si se cumple eso, nosotros podríamos aplicar un filtro pasabajas así súper selectivo y eliminar todas las demás réplicas, ¿de acuerdo? Si logramos de que las réplicas estén más separadas entre sí, es decir, la distancia de aquí a acá es Fs, de aquí a acá es Fmax, de aquí a acá es Fmax también. Aquí estamos viendo que Fs es mayor a 2Fmax. Ahí lo que estamos obteniendo es de que las copias de estos espectros se alejan cada uno de ellos y podemos aplicar filtros menos selectivos para quedarnos con una sola de las réplicas y así obtener el espectro original. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando todo esto que hemos mencionado, si nosotros quisiéramos discretizar
Si nos... A ver. Ok. Si nosotros quisiéramos discretizar una señal, y a partir de esas muestras que obtenemos quisiéramos reconstruir la señal original, es algo que se puede sin pérdida de información siempre y cuando cumplamos con el criterio de Nyquist. Es decir, que esta separación que es dado TS, donde el inverso de TS es igual a FS, si se cumple que esa F es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, si cumplimos con ese criterio, las muestras que obtengamos nos van a permitir reconstruir la señal original sin problemas. ¿De acuerdo? De hecho, el espectro de magnitud que obtengamos de esta señal discretizada va a tener esta forma, donde son réplicas del espectro original separadas entre sí a una distancia de fs. ¿De acuerdo? La manera de, a partir de esta señal discreta, el poder encontrar la señal analógica original sería quedarnos con una de estas réplicas y eliminar el resto. Y ya lo que nos quede es el espectro de la señal original y por ende la señal original. ¿De acuerdo? Entonces, este es el criterio de Nyquist y es sumamente importante. Es algo que se deben de aprender a fuerzas, bueno, no a fuerzas, sino que se lo deben de aprender forzosamente porque es uno de los principios básicos del procesamiento digital de señales. Y nos dice, si quisiéramos discretizar una señal analógica y no tener pérdida de información, es necesario cumplir con el criterio de Nyquist, que nos dice que la frecuencia de muestreo es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que queremos discretizar. Si no cumplimos ese criterio, la señal discreta obtenida, si la reconstruimos, vamos a obtener una señal analógica totalmente, distinta a la señal original analógica. ¿Ok? Bueno, veamos un ejemplo, o varios ejemplos de esto. Supongamos que quisiéramos discretizar una señal de audio. En principio, las señales de audio van puede ser de los 20 Hz hasta los 20 kHz, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este es más, pudiera ser el rango audible. Ya 20 kHz pocas personas lo escuchan, pero sí es posible que algunos lo hagan. ¿De acuerdo? De esta manera, el espectro de magnitud de nuestra señal de audio, considerando esto, posiblemente pudiera ser algo así, ¿no? Aquí serían 20 Hz y aquí la frecuencia máxima 20 kHz. ¿Ok? Al ser la señal de audio una señal real, es decir, no tiene componentes complejas, sería simétrico el espectro. Ahí está, kilohertz. Entonces, Fmax para la frecuencia de audio es 20 kHz. Si quisiéramos discretizar esa señal para posteriormente digitalizarla, lo que nos dice el criterio de Nyquist es de que tenemos que tomar muestras a una frecuencia de muestreo mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. En este caso sería 2 por 20 kHz igual a 40 kHz. Entonces tendremos que tomar muestras a una
tasa mayor a 40 kHz. Si se fijan, por ejemplo, en un compact disc o en una canción de MP3, por ejemplo, se darán cuenta que les menciona que la frecuencia de operación era 44.100 Hz, si no mal recuerdo. Y vean, esa frecuencia de muestreo que utilizan en los compact discs cumple perfectamente el criterio de Nyquist para una señal de audio que en donde suponemos, por ejemplo, el rango audible hasta los 20 kHz, ¿de acuerdo? Entonces, esa frecuencia de muestreo siempre tiene que cumplir este criterio de Nyquist. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Supongamos que nuestra señal X de t está conformada por dos senos. 5 seno de 2 pi 100 Hz t más 3 coseno de 2 pi 450 Hz t. ¿De acuerdo? Entonces esta señal X de t nomás está conformado por dos tonos, por dos señales seno o coseno, como quieran verlo, ¿no? Una componente va a estar en 100 Hz y la otra componente va a estar en 450 Hz. Como nomás son señales senoidales, nomás van a tener esas dos componentes frecuenciales. Por lo tanto, la frecuencia máxima de esta señal X de t es 450 Hz y por lo tanto la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces 450, que en este caso sería 900. ¿Ok? Si no se, en el caso cuando no cumplimos con el criterio de Nyquist, se produce un fenómeno que se conoce como aliasing. Ese fenómeno lo que produce es de que la señal reconstruida tenga distorsiones o no se parezca tanto a la señal original. Ese fenómeno de aliasing se puede encontrar en varios fenómenos. Por ejemplo, cuando ven ustedes una película donde la cámara graba ya sea las llantas de un vehículo, un helicóptero, etc. En estos casos, debido a que la cámara toma cierta cantidad de imágenes por segundo, estas no son suficientes para poder representar el movimiento de estos objetos en movimiento. En este caso vemos el video de un helicóptero. Si nos fijamos, en el video se observa que las hélices están girando más lentamente de lo que realmente están girando, o incluso en algunos casos pudiéramos ver que las hélices están girando en otra dirección. Esto es debido al fenómeno del aliasing. Todas estas imágenes que se están tomando no son suficientes para reconstruir el movimiento de las hélices. Seguimos observando cómo se aprecia que giran más lentamente. Incluso se pudiera dar el caso, grabando a una velocidad adecuada, que las hélices parecieran que estuvieran inmóviles. Esto es debido al efecto del aliasing. No se toman las cantidad de imágenes suficientes para reconstruir ese movimiento. Otro ejemplo de aliasing lo podemos ver en imágenes. Por ejemplo, en la siguiente imagen que les presentaré. En esta imagen, por ejemplo, es una imagen digital tomada con cierta resolución y estamos tomando la fotografía de una pared de ladrillos. En este caso, no tenemos la suficiente resolución, no es posible reconstruir todos los detalles de la pared de ladrillos. Es por eso que se ven esas ondulaciones en lugar de ver una cuadrícula debido a los ladrillos. Este es otro fenómeno del aliasing. Para solventar este problema, lo que deberíamos de hacer nosotros o es acercarnos más
a la imagen que estamos tomando o tener una cámara con una mayor resolución. Con esto aumentaríamos el número de muestras y ya podríamos reconstruir de mejor manera la imagen. Con esto terminamos por el día de hoy. Mi sugerencia es que lean el libro de ProX, el capítulo referente a la digitalización de una señal analógica. Nos vemos hasta la próxima.